Vanessa, Sonia, Dani, hola Cande, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo vienen con ética? A ver, ¿cómo vienen con las expectativas que tenían de la materia? Eh, Quiero escucharlos un poquito porque hablan poco ustedes. Son un público medio calladito. Cuéntenme un poco de si más o menos era por el lado que ustedes creían que era la materia o si están encontrando algo que puede ser que no estén de acuerdo, sí, pero me gustaría escucharlo. Si alguien quiere contar algo o decirnos algo. ¿Nadie? Bueno, Bueno, yo saludo, aprovecho, Víctor. gracias Dani. Rompo como decimos, rompemos el hielo, ¿no? Por decirlo así. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mucho calor por estos lados todavía. La verdad que gracias a Dios venimos bien esta semana de vacaciones en el trabajo, unos días, así que descansando. Antes que arranque toda la rutina, el ciclo lectivo, la escuela, los chicos, la rutina, todo eso. Así que aprovechando estos días. Y en cuanto a lo que vos preguntabas de la materia, bueno, sí, obviamente lo venimos disfrutando, adquiriendo conocimientos. Y yo escuché el término ética ministerial allá por el 2006. Nunca lo había escuchado, ya hace largos años, era un poco más joven de lo que soy ahora, pero lo había escuchado en un término en cuanto a abordados del lado de manejos éticos, no éticos de pastores y líderes, en cuanto a formas dentro de la congregación o el trabajo con las personas, entre pares, entre colegas, por así decirlo. Lo había visto por ese lado en cuanto a manejos, ¿no? A formas, pero no tanto ahora con el aspecto tan en la palabra, en lo que estamos buscando en esta materia, que la verdad que es súper importante, así que por mi parte, tomando lo de aquellos años, con esto ahora de palabra pura, obviamente viene justo a tiempo para esta temporada, así que por mi parte, de 10. Bueno, gracias Dani. Sí, hablando de este tema que vos planteás, de lo de ética ministerial, me gustó la propuesta y me gusta cómo lo aborda el material que estamos trabajando, porque hace más énfasis en nuestra ética, en el estilo de vida y en nuestra ética interna, por decirlo de alguna manera, en nuestra ética personal, en cómo definimos nosotros como individuos la ética, pero también dónde está fundamentada nuestra ética como cristianos, como hijos de Dios, que obviamente va a modelar y va a permitir que todo el resto de nuestras relaciones, sean ministeriales, sean laborales, sean familiares, estén filtrados por estos procesos de análisis bíblicos, teológicos y con fundamentos reales en la palabra, ¿no? No solamente de cómo manejarnos yo como pastor con otro pastor de otra iglesia. ¿Qué es lo que debería hacer yo como pastor con los líderes de mi iglesia? ¿Qué es lo que debería hacer un líder con el resto de la gente que lidera? Si entendemos que nuestro fundamento es la palabra de Dios, ya hay una guía y por eso la clase de hoy me encantó, me encanta cómo está diagramada y la propuesta me costó mucho armarla. Me costó mucho en mi mente llegar a un punto final dentro del planteamiento inicial que hicimos en el sílabus, pero me gustó el desenlace y por eso estoy muy expectante de lo que va a suceder hoy. Yo no sé si alguien eh, tomó nota o investigó acerca de algún versículo o pasaje bíblico que haga referencia a la conciencia. ¿Alguien hizo tarea, Daniel? Ah, qué aplicado que estás, Daniel. ¿Cande también? Las vacaciones. Ah, ¿Cande también? Bien, ¿alguien más? ¿Buscó algo, algún versículo o pasaje que haga referencia a la conciencia? No. ¿Sí? ¿Clever también buscaste? Buenísimo, vamos a leer uno cada uno entonces. Cande, después Daniel, después Clever.
Bueno, a mí lo primero que se me ocurrió fue lo de Adán y Eva, y la parte de Génesis 3:7 que dice, en ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Muy bien. Es casi el primer pasaje de la Biblia que hace referencia a la conciencia, ¿no? Eh, hoy vamos a ver también que la conciencia trabaja de un punto positivo y de un punto negativo, y en este pasaje ya está hablando de lo negativo, que encontraron eh, algo que hace referencia a lo que no debería haber hecho. ¿Sí? ¿Daniel? Sí, yo voy a leer en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Perfecto. Entonces acá, a diferencia de lo de Cande, está hablando de una conciencia limpia, una conciencia desde el punto de vista positivo para la persona, de lo que yo puedo asumir como mi buen comportamiento, mi buen obrar y mi buena manera de actuar frente, en este caso, a otros cristianos, en cuanto a la manera de modelar el evangelio, una conciencia limpia, ¿sí? Entonces, desde acá también podemos ver que la conciencia tiene un aspecto positivo que me muestra y me marca y define a mí como persona, también cuando hago bien las cosas, ¿no? Eh, ahora vamos a introducirnos un poquito más en esto. ¿Clever? Bueno, encontré varios y en 1 Timoteo 1:19 dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. NTV. Bien, o sea que yo puedo desobedecer a la conciencia, ¿sí? Pero también debo mantenerla limpia, que es un trabajo mío, ¿sí? Como hijo de Dios, es también una tarea nuestra el mantener nuestra conciencia limpia. Pero se puede desobedecer a la conciencia. Y hoy vamos a ir un poquitito más profundo y los animo a estar atentos a lo que se viene. Ética ministerial, clase número 3. El agente moral cristiano, la conciencia. En el Antiguo Testamento no existe una palabra especial para la conciencia, pero son varios los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la manifestación de la conciencia, ¿sí? La palabra lev, corazón, es la palabra que normalmente suele expresar la idea. Como dijo Cande, Génesis 3, del 7 al 10, la vergüenza y el temor son evidencias de una conciencia ofendida. Y acá sí, para que tomen nota o hagan un screenshot, otros pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a lo que llamaríamos la conciencia son Génesis 4:13, Levítico 26:36, Josué 14:7, Deuteronomio 28:67. Voy a esperar un cachito ahí. Y mientras vamos a leer Génesis 4:13, Cande, ¿me haces el favor? Génesis 4:13, 14. Lo voy a dejar ahí por si están tomando notas de estos pasajes. Y después paso a la próxima que tiene un poquito más. ¿Leo ahora? Sí, por favor. Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará.
Bien, eso está diciendo no porque Dios lo haya, le haya echado el rayo, ¿sí? Sino porque es su sentir dentro suyo. ¿Mm? Vamos al otro pasaje, Primera de Samuel 24, 5 y 6 y 25, 31. Segunda de Samuel 24, 10. Primera de Reyes 2, 44. Job 27, 6. Proverbios 28, 1. Y las palabras de Job en 27, 6. Bueno, ya estaba ahí arriba. Esto condice a la próxima diapositiva. Dani, ¿podés leer Proverbios 28, 1? Si lo tenés a mano. Proverbios 28, no, ya te. Dice Proverbios 28:1, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. ¿Por qué huyen si nadie los persigue? Por su conciencia, ¿no? Y esto es las palabras de Job en 27:6 y Eclesiastés 10:20. La palabra se traduce como pensamiento según la Septuaginta, pero también se puede emplear la palabra corazón para traducir el hebreo. Y expresan también la idea de conciencia. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra corazón también tiene el significado de conciencia. Lo encontramos 4 veces en Primera de Juan, 3 del 19 al 21 y Romanos 2, 15. Ahora no vamos a leer Romanos porque después vamos a meternos un poquito en eso, pero sí vamos a leer Primera de Juan 3. Vanessa, ¿te animás a leer? Y aquí lo tengo, a ver, perdón. Ahí está, perfecto. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Bien. Entonces hablamos también de entender la luz que llega a nuestras vidas como hijos de Dios, ¿no? Y aceptarlo y asumirlo como una nueva forma de vivir. Ahora, notables ilustraciones de la operación de la conciencia son las que vemos en el caso de Pablo en Hechos 26:9, de Judas en Mateo 27:3 y de Pedro en Mateo 26:75. Sin embargo, la palabra que en el Nuevo Testamento emplea precisamente para significar la conciencia es suneidesis. Esa es la palabra específica que el Nuevo Testamento utiliza, ¿sí? Esta palabra se encuentra no menos de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y acá hay algunos de los textos en que la palabra ocurre más de una vez. Ahí si quieren hacer una fotito de la diapositiva o volver a ver en el video después, lo van a poder ver. ¿Sí? Hay algunos pasajes, ¿no?, que nos hablan acerca de nuestra conciencia. Definición. ¿Qué cosa es la conciencia? A ver, ¿qué pueden decir ustedes qué es la conciencia? Quiero escucharlos. Ya dijimos algunos sinónimos que utiliza la Biblia de conciencia, ¿no?
¿Alguien se A mí anima? me viene la palabra saber, o sea, cuando sabes algo, pero no sé si está bien. Cuando sabes que sabes. Claro. Bien. Por ahí va, ¿eh? Por ahí va. Podríamos decir que es un reconocimiento, reconocerse uno y en consecuencia de eso genera, digamos, un de principios, valores, ética. Bien, bien, vamos por ahí. Más o menos como lo de Cande, de autosaber que quién soy y qué es lo que estoy pensando o qué es lo que estoy por hacer o qué es lo que hice. ¿Sí? Claro, es como cuando dice la famosa, bueno, parecía que soy la voz de tu conciencia, y parecía para corregir, por lo general siempre para corregirte, ¿no? Pero Bien, ante alguna metida de pata. bien. Puede ser antes o puede ser después también. ¿Sí? O sea, puede ser para corregir lo que estoy por hacer o para hacerme saber que lo que hice no estuvo bien. De la conciencia también es que viene nuestra autocondenación. ¿Sí? Porque es donde yo sé que lo que hice no estuvo bien. ¿Mm? Entonces, en este reconocernos a nosotros mismos, también en el proceso tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de ser rescatados, nuestra necesidad de ser redimidos y nuestra necesidad continua de volvernos a Él, reconociendo su gracia, su misericordia y su obra en la cruz, que por esa obra es que somos salvos, somos redimidos y somos perdonados. ¿Sí? ¿Alguien, algo más? Como definición, como sinónimo, bueno, recién leímos corazón, pensamiento, ¿sí? Ahora vamos a encontrar alguna definición y vamos a ir avanzando en la clase. La conciencia es la capacidad moral del hombre de enterarse o darse cuenta. Como decía Cande, de saber, ¿sí? Es la facultad de juzgar sus hechos futuros o pasados, que esto también lo dijimos recién, aprobando los que considere correctos y condenando los que considere equivocados. El ser humano se da cuenta de que se da cuenta y está enterado de que está enterado. También podemos decir que la conciencia es la capacidad de estar consciente de que estoy consciente. ¿Mm? El hombre es entonces un ser autoconsciente, se da cuenta de sí mismo. Puede ser a la vez el sujeto y el objeto de su propio pensamiento. O sea, yo puedo estar pensando en mí, pensando en lo que estoy por hacer, pensando en lo que pensé, ¿sí? Puede pensar en sí mismo y contemplar sus pensamientos. Y esta es maravilloso porque también habla de la genialidad de Dios en su creación, ¿no? En la inmensidad de cómo Dios nos diseñó como seres tan complejos. ¿Mm? Ahí veo que están tomando nota. ¿Quieren que vuelva a la diapositiva anterior? ¿Sí? Ok, vamos. A ver. La anterior de la anterior. La conciencia es la capacidad moral del hombre de enterarse o darse cuenta. La facultad de juzgar sus hechos, futuros o pasados, aprobando los que considere correctos y condenando los que considere equivocados. ¿Mm? El ser humano se da cuenta de que se da cuenta y está enterado de que está enterado. También podemos decir que la conciencia es la capacidad de estar consciente de que se está consciente.
¿Mm? El hombre es entonces un ser autoconsciente que se da cuenta de sí mismo. Puede ser a la vez el sujeto y el objeto de su pensamiento. A ver, está bueno que podamos tomar estas definiciones porque nos ayudan también a diferenciar cuándo es mi conciencia y cuándo es el Espíritu Santo, que no es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo me está hablando y cuándo es mi conciencia. Y después, un ratito más adelante, vamos a ver por qué es diferente el Espíritu Santo de mi conciencia, ¿sí? Entonces, el ser humano puede ser el sujeto y el objeto de su pensamiento. El ser humano puede pensar en sí mismo y puede contemplar sus propios pensamientos. Cada juicio que hace conscientemente en cuanto a su conducta tiene su aspecto moral y está moralmente condicionado. Como seres humanos nos evaluamos por nuestros actos a la luz de ciertas normas morales. No estamos hablando de como cristianos, estamos hablando de como seres humanos. ¿Sí? Nos evaluamos por nuestros actos a la luz de ciertas normas morales. Esta capacidad del hombre, no del cristiano, vuelvo a decir, del hombre, de darse cuenta y funcionar como juez de sus propios hechos, es la conciencia humana. De esto concluimos que la conciencia no es una facultad psíquica del hombre, pero tampoco es correcto llamarla la voz de Dios en el corazón humano, excepto en un sentido puramente figurado. ¿Sí? Y acá la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo. No, porque Dios me dijo, no, una cosa es que Dios me dijo y otra cosa es que tu conciencia te delimitó o te marcó los límites dentro de las normas que ya están establecidas en tu corazón, ¿sí? Dentro tuyo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hoy se mantienen despiertos, ¿eh? Está bastante interesante, ¿no? Y si les digo lo que viene después. Bueno, a ver, Hebreos 9:14, Cande, ¿tenés por ahí? Sí, acá está. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. O sea que, como leímos, el Clever leyó, de mantener la conciencia limpia, ¿sí? ¿Cómo mantengo la conciencia limpia según Hebreos? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, pero también el beneficio que tenemos como hijos de Dios de conocer la obra de Cristo en la cruz por nosotros, que nos limpia de todo pecado. Y nos limpia de todo pecado, pero también limpia nuestra conciencia. Para que, por eso también se vuelve a cumplir la palabra, no hay condenación para el que está en Jesús. O sea que nuestra conciencia limpia ya no nos condena, no hay autocondenación para los que estamos en Él porque fuimos lavados por su sangre. ¿Sí? Bien. La conciencia es universal en la humanidad. No es una cosa distintivamente cristiana. No es el resultado de la redención, aunque, desde luego, la redención tiene mucho que ver con la función de la conciencia en el Hijo de Dios. ¿Sí?
La verdad es que la conciencia cristiana se distingue de otros tipos de conciencia solamente en que se guía por otras normas y distintas reglas. Como decíamos hoy, nuestra conciencia delimita, nos marca los límites, las normas sobre las cuales nuestra conducta diaria se rige, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los cristianos? Es que tenemos normas distintas de los demás, ¿sí? La gracia de Dios purifica la conciencia del creyente, pero la conciencia está en todo el ser humano. La humanidad la tiene por virtud de su creación como ser moral. O sea, como decía hace un rato, está en la genialidad del diseño de Dios para el ser humano el habernos creado con una conciencia. Ahora, mientras que el hombre sea un ser humano, mientras que tenga algún sentido moral, por degradado que sea, el hombre va a tener conciencia. Ahora, no todos tenemos las mismas normas que rigen nuestra vida. No todos tenemos el mismo fundamento que delimita esas normas. No todos obedecemos a esas normas y a esa conciencia. ¿Sí? Pero también algo que vamos a ver hoy es que no siempre nuestra conciencia es razonable. ¿Puede nuestra conciencia engañarnos? No sé si engañarnos, pero sí estar en un punto equivocado. ¿Sí? Había un ejemplo en el libro que habla de que, se los voy a leer textual para que... Quiero leérsela porque está muy bueno el ejemplo. Bueno, más adelante lo voy a encontrar seguro. Ahora les voy a encontrar el ejemplo y se los voy a compartir. Sí, Cande. No, si tiene que ver por ahí también el versículo este que dice engañoso y perverso es el corazón o algo así. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Tiene que ver con eso porque... Bueno, pero me voy a adelantar, me voy a pisar. Vamos a llegar al punto. Ya vamos a llegar al punto. Vamos a ir pasito por pasito. A ver. Mientras que el hombre sea un ser humano, mientras que tenga algún sentido moral, por degradado que sea, el hombre tendrá conciencia. ¿Sí? Que todo pagano tiene conciencia es la enseñanza de Romanos 2. ¿Vieron que dije que íbamos a leer Romanos? ¿Sí? Y ahora vamos a leerlo, pero con detenimiento, Romanos. Porque este pasaje nos va a traer un montón de claridad. Romanos capítulo 2, 14 y 15. En la Nueva Traducción Viviente dice... Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican
que están haciendo lo correcto. ¿Sí? Acá no usa palabras que hacen referencia a la conciencia, sino específicamente usa la palabra conciencia. ¿Sí? ¿Tiene alguien otra versión ahí? Yo tengo Reina Valera contemporánea. Dale. Dice, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Bien. ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? Bien. Ahora vamos a hacer algo. Ya leímos que los paganos o los no cristianos también tienen esta conciencia que les marca cuando están haciendo bien y cuando están haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el versículo 15? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Tienen la ley de Dios escrita en el corazón. O sea que podemos decir, partiendo de acá, que el ser humano nace con la ley de Dios escrita en el corazón. ¿No? Y todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. En términos generales, específicamente hablando de la ley escrita en su corazón. Ahora, vamos a leer un poquito más y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 16. ¿Sí? Leo en Nueva Traducción Viviente. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. ¿Sí? Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esta ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y su propio pensamiento o los acusa. A ver, se me perdió se me mezclan las letritas a esta hora ya. O los acusan, o bien le indican que están haciendo lo correcto. ¿Sí? La otra versión, Cande. Dice, en cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley.
y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, gracias, Cande. El argumento de estos versículos se puede resumir de la manera siguiente: los paganos no tienen ley, es decir, la ley en el sentido de la revelada voluntad de Dios, en una revelación especial. No había sido promulgada entre ellos, pero por naturaleza hacen las cosas que la ley demanda. Los paganos son entonces ley para sí mismos. Así va el argumento hasta el versículo 14. Pero la pregunta surge: ¿cómo será esto posible? Y la respuesta se encuentra en el versículo 15. Ellos, los paganos mismos, muestran por su obra que la ley está escrita en sus corazones. En el corazón de la gente pagana está una impresión de las obras que la ley exige. Esto nos muestra lo que es la norma verdadera, la regla de facto de la conciencia humana. Por profunda que fuera la caída humana en el pecado, todo hombre tiene todavía en su interior un sentido de lo bueno y de lo malo. Cuando habla la conciencia, da juicio, ya sea de condena o de aprobación, a la luz de, con base en, este sentido del bien y del mal que el libro de Romanos llama la ley interior. Todo hombre regenerado o no tiene un criterio moral, tiene alguna piedra de toque de acuerdo con la cual su conciencia aprueba o condena sus propios actos. La norma de facto de la conciencia es, en cada caso, lo dado en cuanto al conocimiento de la ley moral para cada individuo, por torcido que sea ese conocimiento. La norma de facto, en la mayoría de los casos, no solamente está mucho más por debajo de la norma ideal, sino que por lo general está en su contra. Ahora, acá estamos hablando de la norma de facto, pero también habla de la norma ideal. Esa norma ideal, ¿sí?, no es la ley. La ley es la norma de facto. Pero ¿cuál sería la norma ideal? La norma ideal es la norma de la voluntad de Dios para la vida humana. Entonces, yo como cristiano, como hijo de Dios, ¿sí?, puedo estar cumpliendo la ley de facto, la norma de facto, como dice acá, pero no la norma ideal. ¿Qué sería esto? A mí se me ocurre, no sé si está bien igual, pero cuando yo cumplo con todos los requisitos o con todos los puntos de la ley, pero con el corazón equivocado, o sea, con malas intenciones o no sé. Una motivación incorrecta. Sí. Bien, puede ir por ahí. ¿A alguien se le ocurre algún pasaje de la Biblia? ¿No?
acá es donde nos encontramos con el joven rico, que cumplía toda la ley. Para su conciencia, él estaba correcto, su conciencia aprobaba su comportamiento. ¿Sí? Pero Dios se le estaba revelando y le estaba revelando la voluntad de él para su vida y prefirió quedarse calmando su conciencia. Prefirió quedarse, yo estoy bien acá dentro de, yo cumplo lo legal, ¿sí? Pero hay una voluntad más grande para tu vida, hay un llamado que sobrepasa tu entendimiento, ¿sí? Hay un llamado irrevocable, como decimos en intensivo, ¿no? Hay un llamado irrevocable sobre tu vida. No, pero yo me porto bastante bien, ¿sí? Y tu conciencia puede decirte que estás bien, pero en tu espíritu y en tu corazón no estás respondiendo a la voluntad de Dios para tu vida. Y acá está la diferencia de la conciencia con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y acá me gustaría también empezar a escucharlos a ustedes, porque acá vamos a empezar a hablar de propósito. ¿Sí? Aún entre los cristianos existe una gran diversidad y a veces se halla una contradicción entre sus conceptos respecto a cuál sea la conducta correcta en un cierto caso. Esto sugiere que la conciencia es falible. La conciencia no siempre tiene razón. El ejemplo lo encontré, ¿sí? Y en el ejemplo que aparece en el manual que estamos leyendo, dice: la norma ideal es la norma de la voluntad de Dios para la vida humana. En tiempos antiguos, la gente quemaba a sus niños dándolos a la muerte en los brazos de Moloch, mientras su conciencia lo aprobaba. ¿Sí? Entonces ellos ofrecían a sus ídolos, los niños los quemaban frente a sus ídolos y su conciencia lo aprobaba. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, mientras su conciencia lo aprobaba, hoy nuestras conciencias quizás no aprobarían eso, aunque fácilmente la conciencia moderna aprueba el sacrificio de niños, seres humanos, antes de nacer, en la muy difundida práctica del aborto. Entonces, en estas ideologías, nuestra conciencia se para dentro de las normas y podemos decir que nuestra conciencia está tranquila. ¿Por qué? Porque las normas lo aprueban. ¿Sí? Pero yendo a la voluntad de Dios para el ser humano, por más que mi conciencia lo apruebe, yo estoy parado en un concepto incorrecto. Y en esto es que difiere la conciencia de el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, podemos decir a veces que es la voz de Dios en nuestro interior, a veces, y a veces es bastante en términos poéticos, ¿sí? Pero tenemos que saber distinguir como hijos de Dios cuándo es mi conciencia y cuándo es la voz de Dios, cuándo es el Espíritu Santo guiándome a tomar una decisión, ¿sí? Cuando a veces el responder al Espíritu Santo
quizá va hasta en contra de mi conciencia, porque mi conciencia se para en los términos de legalidad. Y ahora vamos a profundizar un poquitito más en esto. Hay un texto de John Maxwell que me gustaría compartirles. Él habla en este texto acerca de la ética laboral y cómo están optando por encontrar diferentes opciones frente a tantos problemas éticos dentro del entorno laboral, ¿sí? Y hablando de esto que estamos mencionando ahora, me gustaría leerles lo que dice. Dice, algunas empresas se han rendido totalmente tratando de entender qué es la ética y en lugar de tratar de entenderlo, están usando lo que es legal como su estándar para la toma de decisiones. Entonces, ya no buscan lo que es ético, sino conformémonos con lo legal. ¿Sí? Están parándose un nivel más abajo. Dice, el resultado es una bancarrota moral. Cuando a Kevin Rawlings, presidente de Dell Computer Corporation, le preguntaron acerca del rol de la ética en los negocios, él parafraseó al disidente ruso Alexander Solzhenitsyn, quien dijo, he vivido mi vida en una sociedad en la que no existe el Estado de Derecho, y esa es una terrible existencia. Pero una sociedad donde el imperio de la ley es la única norma de conducta ética es igual de malo. Rawlings afirma, Rawlings al que se le preguntó, ¿no? Solzhenitsyn dijo que si los Estados Unidos solo aspiran al estándar legal para la excelencia moral, no habremos entendido nada. El hombre puede hacerlo mejor. Pienso que fue un buen comentario sobre la ética para empresas que dice, bueno, legalmente estaba bien. Nosotros creemos que debes aspirar a algo más alto de lo que es legal. Y pregunta, ¿está bien lo que estás haciendo? Y muchas veces, si nos preguntan, ¿está bien lo que estás haciendo? Nosotros decimos, bueno, pero es legal. ¿No? Y nos conformamos con eso, con tener la conciencia tranquila. ¿De qué? De que es legal. Pero a veces ni siquiera es ético. Entonces, podemos conformarnos con lo legal secular. Podemos conformarnos con lo legal cristiano, podemos decir, ¿no? Con lo legal bíblico. Estoy haciendo lo que la palabra dice. Me estoy comportando bastante como cristiano. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas? Y creo que esta es la pregunta que tiene todo que ver con nuestro llamado. Dios no nos rescató, nos limpió, nos restauró, nos dio una nueva oportunidad y nos llenó de vida para que solamente cumplamos con el estándar. Hay dones dentro tuyo, hay talentos dentro tuyo y hay un llamado que golpea fuerte en tu corazón para que no te conformes solamente con el estándar de cumplir con la ley. Hay una vida más excelente a la que fuimos llamados. Primera de Corintios lo dice, si yo puedo hablar en lenguas, puedo hacer milagros, puedo hacer sanidades, orar por los enfermos que sean sanados, puedo decirle al monte que se corra y que se corra, pero
hay algo más excelente. Hay un camino más excelente. Ese camino más excelente es el camino del amor. ¿Sí? Y cuando Jesús vino y le dijeron, bueno, resuminos toda la ley, ¿qué dijo Jesús? Clever, desmuteate, te escuchamos. Sin amor. Exacto. Amá a Dios y amá a tu prójimo. ¿Mm? Y él mismo dice, en estos dos resumimos todo, pero es mucho más que la ley. Es cómo desarrollamos ese llamado de Dios en nuestro corazón por amor al prójimo, por amor a Dios y por amor al prójimo. Sin conformarnos solamente con, no, yo cumplo con lo que Dios dice en la palabra, yo traigo la ofrenda, traigo el diezmo, hago esto, no insulto a mi jefe, ya con eso ya estoy recontra re bien, ¿no? Mi conciencia está muy tranquila. Pero la idea también de intensivo es que vos puedas entender y asumir que fuiste llamado a una vida más excelente. No solamente conformándote con el estándar de la ley, no solamente conformándote con el estándar de la vida de un buen cristiano, sino respondiendo a ese llamado que siempre va por la milla extra. ¿Sí? Y como decía Maxwell, hablando de la legalidad en términos laborales, ¿sí? Y tomando el comentario en esta entrevista, si los Estados Unidos solo aspira al estándar legal para la excelencia moral, entonces no habremos entendido nada. Yo creo que también podemos traducirla al Evangelio eso, ¿no? O sea, si como cristianos nuestro estándar es la ley solamente, entonces no entendimos nada. Si nuestro estándar es solamente pensar en calmar nuestra conciencia, entonces no entendimos nada. Fuimos llamados a una vida superior. Y esa vida superior, esa vida más excelente, es la vida que se desarrolla en términos de la milla extra, en términos del amor, en términos de dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí? No solamente en hacer lo que se espera que hagamos, sino dar lo que no se espera de nosotros. Y sorprender al mundo con el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Pero si no entendemos ni siquiera los términos básicos de qué es lo que se espera de un cristiano, cuál es la ética con la que deberíamos comportarnos como hijos de Dios, cuál es el carácter que deberíamos modelar como hijos de Dios, ¿sí? Mucho menos vamos a poder ir al nivel superior. Así que quiero animarte a que desde acá no uses esto para medir a otros. Bueno, a ver ahora desde acá, mi pastor, ¿qué nivel? Del 1 al 10, ¿qué tan ético es? No estamos estudiando esto para eso. ¿Sí? Estamos entendiendo a través de la luz de la revelación de Dios para nuestra vida y cómo su llamado se revela a nuestro corazón, ¿a qué fuimos llamados como hijos de Dios? ¿Sí? Y podemos decir, yo como pastor debería comportarme con el otro pastor de determinada manera, pero ¿por qué no modelar a Cristo, ir más allá? Y dar cuando no están esperando que dé. Y amar cuando no están esperando que ame. Y abrazar cuando no están esperando un abrazo. Y responder con amor cuando hay traición. ¿No? Fuimos llamados a ese camino más excelente. Existe una norma ideal para la conducta moral a la cual todo hombre debe conformarse. La norma ideal es la voluntad de Dios para la vida humana. Es la ley divina para la conducta humana.
el hombre no puede desobedecer a su conciencia con impunidad. La regla general de que el hombre siempre debe obedecer a su conciencia es en la ética una regla sana. Al violarse la conciencia, no se acerca al ideal moral. Lo que necesitamos, y esto sí tenemos que saberlo, es instrucción, educación o entrenamiento para la conciencia. Lo que ustedes están haciendo al estudiar en intensivo, al estudiar la palabra, al buscar conocer más de ese llamado de Dios para sus vidas, es instruir su conciencia. ¿Sí? Necesitamos instrucción, educación y entrenamiento para la conciencia. Nuestras normas y reglas morales interiores deben ser labradas, formadas y amoldadas por la norma ideal que es la santa voluntad de Dios para nuestras vidas. A ver, si entendemos esto, ya no vamos a preguntar si está bien o no está bien algo. Pastor, ¿está bien o no está bien que salga de noche con mi novia a una discoteca? No sé cómo se le dice en tu país, pero ¿está bien o no está bien que me tome una cerveza o dos o tres? ¿Cuántas cervezas está bien que me tome? Es que si entendemos la santa voluntad de Dios para nuestras vidas, ya no necesitamos preguntar esas cosas a nuestros líderes, a nuestros pastores. ¿Se comprende? ¿Hasta dónde puede tocar un cristiano a su novia sin estar casado? Ya no es una cuestión para alguien que entiende su llamado. ¿Por qué? Porque ya no regimos nuestra vida por las normas impuestas desde afuera. Si entendemos el llamado profundo de Dios y cuál es la voluntad perfecta para nuestras vidas, esas ya dejan de ser preguntas nuestras, ¿sí? Y nuestra pregunta es, ¿cómo puedo reflejar más a Cristo cada día? ¿Cómo puedo mostrar a Jesús a través de esta situación difícil que estoy pasando? ¿Cómo puedo modelar a Cristo en medio de circunstancias difíciles? ¿Cómo puedo ser un modelo de Cristo en medio de esta traición? ¿Sí? Ya mi pregunta no es ¿cuántas piñas le puedo dar al que me traicionó? ¿Sí? ¿Cuántos dientes estaría bien que le saque? No. Ya mis preguntas pasan a ser otras cuestiones. Simplemente por entender el llamado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Pero como hoy leía Clever, que Pablo le dice a Timoteo, era Clever, ¿no? A Timoteo, que debemos mantener nuestra conciencia limpia. O sea, una y otra vez tenemos que ir a Cristo. Una y otra vez tenemos que ser conscientes de la obra de Jesús en la cruz, de que su sangre es la que limpia nuestra conciencia. ¿Sí? No es por nosotros, y eso es lo que entendemos a través de su gracia. No es por lo bien que me porto, no es por lo buen cristiano que soy, sino por lo que Cristo es en mí. Y entonces Cristo en mí pasa a ser la esperanza de gloria para el mundo. ¿Sí? Creo que va mucho más allá de las normas que podamos entender o conocer. Va mucho más allá de si está bien que le mande un mensaje a una hermana estando yo casado a las 2 de la mañana. Ah, pero era para orar por ella. ¿Sí? Ya no tiene que ver con si es ético o no es ético. Tiene que ver con la perfecta voluntad de Dios para mí. Con entender su llamado para mi vida. ¿Se comprende?
aunque uno peque en un caso dado al obedecer su conciencia, o sea, ¿se puede pecar obedeciendo la conciencia? Sí, ¿no? El pecado, presten atención a esto, el pecado no está en obedecer a su conciencia, sino en el no hacer la voluntad de Dios por no llevar en ella la norma correcta. Lo que necesita el hombre natural es la luz de la revelación divina para su vida y una conciencia regenerada para apropiarse de esa luz, como también que su conciencia sea una conciencia que ame a Dios y se afane para crecer en el entendimiento de su santa voluntad revelada para la vida humana. ¿Vieron que la clase iba a estar buena? Entonces, cuando entendemos su llamado, cuando profundizamos en nuestra relación con Dios para asumir a qué me llamó, para entender por qué, Señor, pusiste estos dones, estas habilidades, por qué nací en el 95 como yo. No soy del 95. ¿Por qué nací en el tiempo que nací? ¿Por qué nací en la familia que nací? Todo esto tiene que ver con su propósito. Todo esto tiene que ver con su llamado. Y aunque no lo entendamos, es nuestra tarea profundizar en nuestra relación con Él para entenderlo. Para que a la luz de la revelación de Cristo para nuestra vida, podamos caminar en el centro de su voluntad cada día. Ahora, si entendemos el centro de su voluntad como el centro de su voluntad, no vamos a andar buscando cuál es el límite. ¿Sí? Y está bien un vasito o dos vasitos, está bien. Y está bien que le toque la mano o que le toque el hombro o que le toque el cuello. O está bien que mande este mensaje o que no mande este mensaje. Ya dejan de ser cosas que nos preocupen porque estamos en el centro de su voluntad. ¿Sí? Esto no es para autoflagelarnos y decirnos qué lejos estoy de eso, sino para que podamos animarnos a estar más cerquita de su corazón cada día. Y entender que su gracia fue extendida hacia nosotros para que seamos aceptados, amados y aptos por Jesucristo para cumplir con ese llamado. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? No sé si Ramón está por ahí. ¿Clever? Pues Víctor, ¿esto aplica para la carne argentina también? ¿Eh? ¿Aplica para la carne argentina? Argentina es difícil. Pero la carne se puede, tranquilo. ¿Probaste la carne argentina? Sí, sí, sí. No sé si es la sal o la carne, pero es buena, es buena. Las dos cosas, un buen combo. Diego, ¿algo para comentar, preguntar? ¿No? ¿Daniel? ¿Vanessa? No, pero ya que me marcaste, cuando se me venía a la cabeza mientras estaba dando la clase, estaba prestando atención igual, pero
en los dibujitos que cuando uno quería hacer algo se le ponía el diablito y el angelito antes de hacer algo para decirle, hacelo o no lo hagas, los pros y los contras de lo que iba a hacer, ¿no? Solo eso. Ujú. Cande, ¿algo para preguntar? ¿Algo para decir, para agregar? ¿No? No, más que preguntar, no, por ahí eso que está genial. O sea, no me imaginé que íbamos a llegar a esto. Como que me sorprendió y nada, está genial. Nada más. Bien. Esta es la anteúltima clase. El miércoles que viene vamos a tener la última. Y si bien hoy hablábamos de que esto no es para que ahora nos paremos en un ideal para juzgar a otros o medir a otros, ¿sí? Sí, la palabra nos anima a hablar verdad unos con otros. ¿Mm? Ahora, hablar verdad unos con otros de cuando no veo algo bien o cuando veo algo que está mal en otro, ¿sí? En mi hermano específicamente, pero también de hablar mi verdad y poder presentarme vulnerable ante alguien más. No voy a spoilear la clase que viene, pero sí los animo a que no se la pierdan. Y bueno, ya siendo y 41, les digo buenas noches a todos. Gracias por estar ahí atentos. No vamos a dejar tarea, así que los que no consiguieron nada de conciencia, hoy se llevan un montón de versículos, pero si encuentran alguno más, bienvenido sea, y lo vamos a escuchar la clase que viene si tienen algún pasaje más. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Ahí Cande está siempre atenta al grupo de WhatsApp. Buenas noches a todos y bueno, no se conformen solamente con lo que está bien. Vamos por mucho más, ¿sí? Todos tienen un llamado de Dios que está golpeando fuerte en su corazón y estamos llamados a un camino más excelente. ¿Mm? Que tengan linda noche. Dios los bendiga a todos. Chau, gracias. Chao, chao. Chau chicos, buenas noches. Hablamos. Gracias, pastor. Chao.